Hola estimadas y estimados estudiantes, sean muy bienvenidos a este video, ya me parece el número 9 de lo que es función cuadrática, y sean bienvenidos a mi canal de YouTube, Profe Troll Maravilloso. En este caso estamos viendo la función cuadrática y nos falta por ver algo súper importante que es de la gráfica de una función cuadrática, que es el vértice y el eje de simetría. En el primer caso vamos a ver el vértice, y el vértice se refiere a un punto, las coordenadas de un punto bien especial, que puede ser un máximo de la parábola cuando esta es cóncava, o sea, es con concavidad hacia abajo, es de esta forma, como lo va siguiendo mi mano acá, ¿ya? Y también un punto mínimo cuando es convexa, es decir, como la que está en la figura, es decir, una parábola con su concavidad hacia arriba, convexa. Y fíjense que el punto de abajo es el punto más bajo de la parábola y se llama punto mínimo, y ese es el vértice. En la figura que está acá, que estoy mostrando con mi mano, ¿cierto? Se muestra una parábola cualquiera que intersecta al eje X. Fíjense, al eje X lo intersectan dos puntos. El primero de coordenadas x sub 1, 0, x sub 2, 0, ¿ya? Y son dos puntos en donde la parábola intersecta justamente al eje X. Ahora, ¿qué es importante mencionar acá? Recuerden que tanto el x sub 1 como el x sub 2, ¿cierto? Son soluciones o raíces, de alguna forma también dicho, soluciones de la ecuación cuadrática asociada a la función, en este caso a la función cuadrática. ¿Ya? Claro, porque cuando yo quiero ver, justamente, que lo vimos en el video anterior, cuando quiero ver los puntos de corte de la parábola con el eje X, lo que debo hacer es igualar el y a 0, o el f de x a 0, y luego resolver la ecuación cuadrática asociada. Y eso me genera como máximo dos valores, un x sub 1 y un x sub 2. Y ahí me generan dos puntos en este caso. ¿Ya? Y acá también, entonces, tanto el x sub 1 como el x sub 2 son justamente acá soluciones de la ecuación cuadrática asociada a la función cuadrática. Ya. Pero ¿cuál es mi objetivo de esta parte? Es justamente este punto que yo estoy marcando acá como azul. Este punto que está acá es el que se llama vértice. ¿Ya? Y tiene una fórmula, yo se las podría dar, pero la idea es que la vamos a encontrar. ¿Ya? Y la vamos a encontrar haciendo matemática y aplicando cosas que ustedes deberían saber. Entonces, el vértice, si se fijan, en este caso, en esta figura, es el punto mínimo de la función y cumple una cosa bien particular el vértice. El vértice divide a la parábola en dos ramas que son congruentes y son simétricas. Entonces, esta rama que está al lado derecho es completamente simétrica con la rama del lado izquierdo. ¿Ya? Podríamos decir que el vértice es como, de alguna forma, es como el punto medio de la parábola. Es como el punto el punto de inflexión que se denomina, ¿cierto? En donde cambia de rumbo la parábola, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero encontrar ese punto, a ese punto yo le voy a colocar coordenadas h, k. Así se denominan las coordenadas del vértice. En donde el que está acá arriba es justamente mi h, 0. Y el que está para acá es la imagen del h, que sería justamente, en este caso sería el punto de coordenadas 0, k. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es encontrar este punto que está acá, que es h, 0. ¿Y cómo lo puedo encontrar este punto que está acá? Este punto que está acá, que está en negrito, si se fijan, es el punto medio entre los dos puntos que están a la izquierda y a la derecha. Este punto x sub 1, 0 y este punto x sub 2, 0 son justamente, están a igual distancia del punto que está acá, que es h, 0. Por lo tanto, para calcular h, 0, que es el punto que está al medio, debo aplicar la fórmula de punto medio. ¿Y cuál es la fórmula de punto medio, si se acuerdan? Si yo tengo que calcular el punto medio, PM, vamos a colocarle así, punto medio, entre los puntos x sub 1, 0 y x sub 2, 0, esto sería
la semisuma de las abscisas, es decir, x sub 1 más x sub 2 partido en 2, y la semisuma de las ordenadas, pero como es 0 más 0 partido en 2, esto es lo mismo que x sub 1 más x sub 2 partido en 2, 0. Es decir, como este punto vive en el eje X, la ordenada, el y, ¿cierto?, tiene que ser 0. Pero una cosa re importante que acá quiero destacar. Esta parte que está acá, que estoy destacando en verde, ¿cierto? X sub 1 más x sub 2 partido en 2 es la coordenada que me interesa y es mi h, ¿ya? Es este famoso h, o sea, la coordenada de la abscisa del vértice. Pero acá hay que recurrir a algo. Acuérdense de una cosa sumamente importante en ecuación cuadrática, que es una propiedad que me dice que la suma de las dos soluciones de una ecuación cuadrática siempre es menos b partido por a. Eso deberían saberlo, y si no lo saben, vean mis videos de ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces es menos b partido por a. Por lo tanto, yo en este sector que está acá voy a reemplazar por mi menos b partido por a. Y me queda un punto de coordenadas menos b partido por a, todo eso dividido en 2, que está partido por 1, ¿cierto? 0. Y fíjense que ahora ese punto tiene coordenadas menos b partido por 2a, 0. O sea que yo puedo deducir ahora que mi h del vértice, la coordenada de la abscisa del vértice, siempre va a ser menos b partido por 2a. Recuerden que acá estamos pensando en una función cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c. Por eso es que me sale con el h en función de b y a, ¿ya? Por lo tanto, sabiendo ahora que ese h que está acá, ¿cierto? Ese punto que está ahí es menos b partido por 2a, 0. Yo, ¿cómo obtengo ahora este que está acá? Que sería 0, k. O sea, debo obtener cuánto es el k. ¿Cómo lo obtengo? Justamente calculando la imagen de ese h. ¿Sí? Miren lo que voy a hacer acá. Lo voy a cambiar de página para hacerlo mejor. Por lo tanto, si h es igual a menos b partido por 2a, esto implica que para obtener k se debe evaluar, ¿cierto? Evaluar la función justamente en h igual a menos b partido por 2a. Ahora, hay que pensar que esta función es de esta forma, ¿cierto? Porque es cualquier función cuadrática, y cualquier función cuadrática se escribe así. Ahí, más c, ¿cierto? Entonces, si yo ahora evalúo la función en h, que es justamente f de menos b partido por 2a, esto va a ser, donde diga x, o sea, acá y acá, lo voy a reemplazar por mi menos b partido por 2a. Entonces me queda esto. Vamos a colocarlo como a por menos b partido por 2a, todo eso al cuadrado, más b por menos b partido por 2a, y luego más c. Entonces esto me daría, fíjense que al cuadrado me queda todo positivo, ¿cierto? Entonces me quedaría a por b cuadrado partido por 4a cuadrado, elevo cada numerador y denominador al cuadrado, menos b cuadrado partido por 2a más c. Eso es lo que me quedaría hasta el momento, ¿cierto? Ahora, simplifico los a acá, me queda a, acá me queda una abajo, entonces esto me va quedando como b cuadrado partido por 4a menos b cuadrado partido por 2a más justamente c. Y ahora lo que hago es calcular el mínimo común múltiplo, que sería 4a, ¿cierto? Y me pregunto, el 4a en el 4a cabe una vez, 1 por b cuadrado sería b cuadrado menos
el 2a en el 4a dos veces, 2 por b cuadrado, me queda menos 2b cuadrado, más. Y por último, este que está acá tiene un denominador 1, ¿cierto? Entonces el 1 en el mínimo común múltiplo, que sería 4a, cabe 4a veces. Y 4a por c, 4ac. Por lo tanto, yo puedo señalar que este resultado va a ser 4a por c menos b cuadrado partido por 4a. O sea que, en definitivas cuentas, este que está acá es f de menos b partido por 2a. ¿Cierto? En la imagen, justamente la imagen de menos b partido por 2a. Por lo tanto, yo puedo decir que entonces, como mi vértice es de coordenadas h, k, las coordenadas del vértice van a ser h, que es menos b partido por 2a, y k, que es justamente este valor que está acá. Este es mi k. Recién lo obtuve. Por lo tanto, mi k sería 4ac menos b cuadrado partido por 4a. Y esta que está acá, que la voy a destacar aquí en rosado. Esta que está acá son las coordenadas del punto que se llama vértice. Esa es la formulita, ¿cierto? Es la formulita. Y recuerden que, según lo que recién explicamos, esta coordenada, que es la de la ordenada, es justamente f de menos b partido por 2a. O sea, es la imagen del h. ¿Sí? Entonces acá, muy importante saber de que el h en el vértice es siempre menos b partido por 2a. Y el otro es el k. El k, ¿cierto? El k siempre va a ser 4ac menos b cuadrado partido por 4a. Y ahí serían las coordenadas del vértice. ¿Sí? Veamos un ejemplo ahora para entender mucho mejor. Sea el ejemplo, sea la función, en este caso, coloquemos f de x es igual a x cuadrado más 4x más 3, una ecuación cuadrática más o menos simple, con valores simples, no complicados. Entonces acá esto implica que el vértice, que es justamente las coordenadas de h, k, y está dado por menos b partido por 2a, 4ac menos b cuadrado partido por 4a, ¿cierto? Va a ser, si yo ahora, por ejemplo, reemplazo, acá tengo que mi a es 1, mi b es 4 y mi c es 3, ¿cierto? Estamos bien hasta ahí. Ya, ahora reemplazo esto y sería menos b, o sea, sería menos 4 partido por el doble de a, o sea, partido por 2, ¿sí? Luego, 4ac, o sea, 4 por, vamos a hacer el 4 de la otra forma para que no se confunda, 4 por a, que sería 1, por c, 3, menos b cuadrado, o sea, 4 al cuadrado. Y eso partido por 4a, o sea, 4. Por lo tanto, las coordenadas de este vértice van a ser menos 2, 12 menos 16 sería menos 4, y menos 4 partido en 4 es menos 1. O sea que el vértice de esta parábola tiene coordenadas menos 2, menos 1. ¿Sí? Si lo vemos desde el punto de vista gráfico, en este caso como la parábola tiene un a mayor que 0, ¿cierto? Positivo, esto implica que primero la concavidad, concavidad en este caso de f es hacia arriba, ¿sí? O sea, es una parábola convexa. Y además posee un punto
bien especial, un punto mínimo de la función, que es justamente menos 2, menos 1. ¿Sí? Menos 2, menos 1. Y eso sería justamente el cálculo del vértice. Y bueno, luego vamos a ver el tema de los intervalos de crecimiento y etcétera. El tema del recorrido y el dominio. Y ahí juega un rol muy fundamental el tema del vértice. Así que eso hasta acá. Vamos con la siguiente, a ver. Tenemos el eje de simetría. El eje de simetría va a ser una recta vertical que hace de simetría entre ambas ramas de la parábola. Entonces, fíjense que yo tengo ambas ramas de la parábola, la parte derecha y la parte izquierda, y justamente existe un punto que ya lo vimos recién, que se denomina vértice, que es este, ¿cierto? Este que está acá es el vértice. Y si uno lanza una recta, en este caso una recta vertical, que pase, ¿cierto?, por el vértice, en este caso sería acá, más o menos ahí, ¿cierto? ¿Sí? Esa recta se denomina eje de simetría, ¿ya? Esta que está acá se denomina eje de simetría. Y esto es muy importante, no es un punto, es una recta, ¿ya? El eje de simetría es una recta vertical que divide a la parábola en dos ramificaciones congruentes. O el eje de simetría, que es lo que cumple bien especial, es que el eje de simetría es la recta, pasa por justamente el vértice, que es el punto de corte del eje de simetría con la parábola, ¿ya? Entonces, en este caso, como el vértice tiene coordenadas h, k, ¿cierto? Que sería, el h sería menos b partido por 2a, y el otro sería 4ac menos b cuadrado partido por 4a, ¿cierto? Con esa fórmula incluso, entonces tenemos que el eje de simetría es una recta vertical, por lo tanto va a ser de la forma x es igual a algo. ¿Y x es igual a qué cosa? A la abscisa por donde justamente pasa la parábola y el eje de simetría, que sería justamente menos b partido por 2a. Por lo tanto, es sumamente simple. El eje de simetría siempre va a ser x es igual a algo. Y ese algo es justamente la abscisa del vértice, que sería h. ¿Ya? Entonces, esta recta que está acá, yo la puedo denotar como x es igual a menos b partido por 2a. Siempre x es igual, ¿ya? Y ese es el eje de simetría. El eje de simetría, bueno, entonces ya en el próximo video vamos a ver más ejercicios sobre esto para poder explicar todo esto que tiene que ver con el vértice, ¿cierto? El eje de simetría y varias cosas más que tenemos que hacer para aplicar en un ejercicio. Así que eso, ojalá que les haya gustado el video, un abrazo gigantesco y suscríbanse a mi canal. Chao, chao.